minutos han pasado ya de las 11 de la mañana. Seguimos por el aire de la 104.1. Vamos a actualizar los datos del tiempo. Está lloviendo fuerte, Normita. Llueve muy fuerte. Recuerden que rige una alerta meteorológica para hoy, alerta amarilla. Por lo tanto, importante cantidad de agua. Tormentas eléctricas, escuchábamos los truenos recién. Exacto. Bueno, 14 grados la temperatura en estos momentos y la térmica 12 grados. Bueno, hace muchos años conocimos a esa persona que primero como persona, como ser humano, como profesional, venía casi todas las semanas, venía a darnos charlas, era quien nos enseñaba un poco a todos cómo interpretar la medicina desde el lenguaje de todos los días, que no es poca cosa, Y ahora estamos con su hija acá en el estudio, que a mí me da mucha alegría y orgullo, Eleonora Sansosti. Buen día. Buen día, Luis, bienvenido. Bien, gracias por la bienvenida, quiero decir, y por tus palabras hacia mi papá. Sí. Bueno, vos sabés, y la gente que está escuchando, que no estoy diciendo nada que no fue. No, por supuesto. Sí. Leonora, vos estás dándole continuidad o comenzando un proyecto que también va de la mano con lo que ha significado tu papá, su vida, su casa, sus valores, ¿no? Por supuesto, vos lo dijiste, dar continuidad a lo que tanto mamá como papá hicieron acá en Balcarce y estuvieron al servicio de la comunidad durante toda su vida. Así que sí, intentando que esto continúe. Con la partida de papá, esto como que cobró más fuerza y me generó más entusiasmo para continuar con su legado. Contanos, por favor, qué paso estás iniciando, que también va de la mano con un poco de atención al prójimo, ¿no? Totalmente, vos dijiste, atención al prójimo. Siempre esto inició, en realidad, a través de lo que vivimos con papá. Papá sufrió de una enfermedad que es muy dura, como el Alzheimer, algo que él decía, no quiero que me suceda, y le sucedió. Y a partir de ese proceso empecé a ver, tanto yo como mis hermanos, lo que era la atención y el cuidado de un adulto mayor, sobre todo con esta condición. Todo lo que eso implicaba, y eso me permitió clarificar lo que era mi deseo. Trabajar con adultos mayores. Yo siempre tuve debilidad por los adultos mayores. Siempre me interpelaba esto de decir cómo lo estarán viviendo, cómo estarán viviendo esa etapa de la vida, qué pasará con el tema. Algo que me hacía mucho ruido tenía que ver con el tema de la soledad de los adultos mayores, que a veces no es la soledad que están solos, sino que se sienten solos. Y digo, ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo hacer algo por ellos, siendo que ellos hicieron tanto por nosotros? Entonces, bueno, ahí empecé a decir, bueno, ¿cómo le doy forma a esto? Y bueno, empecé a pensar en esta idea de un centro de día, y con la información que fui recuperando a través del proceso que fui viviendo con papá, me permitió ver qué cosas se necesitaban y cómo pensarlo. Entonces lo intenté pensar con mi socia desde un enfoque integral, porque yo veía que, por ejemplo, con papá teníamos la posibilidad de contar con profesionales que lo asistieran de manera individual. Entonces, tal vez tenía una terapia ocupacional, tenía un profesor de educación física, tenía una persona que hacía estimulación cognitiva, pero no trabajaban en forma conjunta. Y yo quería, y además hacían esa actividad específica, y a mí me interesa cuidar las emociones también de ese adulto mayor. Por lo tanto, que no solo sean terapias físicas, sino cognitivas, y también cuidarlo desde lo afectivo. Porque yo veía que una persona podía venir, darle de comer, darle la medicación, pero ¿qué pasaba con esa cuestión del afecto, del cuidado, del cuidado desde lo afectivo, de cuidar esa psiquis, y desde
esto de que los profesionales trabajen en forma conjunta y sepan lo que le está pasando a esa persona. Entonces que uno diga, che, acá estoy viendo esto. La otra persona diga, sí, yo también veo lo mismo. No, yo lo veo distinto. ¿Cómo lo podemos abordar de manera conjunta, de manera integral? Ese es el enfoque que queremos dar. Por eso también va a estar presente una psicóloga que va a estar evaluando lo que va a ser, lo que sucede en el grupo, y si detecta algunas problemáticas, como por ejemplo esto que decía, el abandono, la soledad, lo va a trabajar. Entonces, no solo se trabaja desde lo físico, desde lo cognitivo, sino también desde lo emocional, porque somos una persona en su integridad, no somos una parte, somos un todo. Y capaz que más grandes, más sensibles, ¿no? Totalmente. Y ellos además necesitan alguien que los escuche. Claro. Necesitan ese espacio para que alguien los escuche y tal vez es solo eso, prestarles un poquito de atención y escucharlos y empatizar con ellos. Y ya les cambia el día. Les cambia el día. Y esto tiene que ver también con cuidar no solo al adulto mayor, sino a su familia. Porque para la familia, nosotros amamos a nuestros adultos mayores, a nuestra familia, pero también implica un proceso de desgaste muy grande. Que los cuidadores, que tengo que ir a trabajar, voy, tomo un mate con papá, pero entonces tratamos de que el tiempo que compartan con ese familiar sea tiempo de calidad y que se despreocupen de todo lo demás. Claro. Capaz que no tiene nada que ver con el sentido de la nota, pero yo me voy a tomar una pequeña licencia para hacerte una pregunta. Vos sabés que siempre he tenido, y qué mejor que vos para que nos responda, ¿no? He tenido la intriga de cómo reacciona alguien como tu papá, con tanto conocimiento, porque él tenía, más allá de la medicina, tenía como un sexto sentido, que era la parte humana, que a mí lo que me movilizaba. ¿Cómo se vive ese proceso cuando uno se enferma? ¿Cómo lo vivió papá? Sí. ¿Te referís a eso? Papá, cuando se empezó a dar cuenta de sus olvidos, se ponía mal, se enojaba, porque él no quería que le suceda eso. Él hacía todo el tiempo crucigramas, y todo aquello era un gran lector, vos lo sabés. Sí, sí. Y él, cuando lograba reconocer eso, se ponía mal, se ponía muy mal. Pero yo repito algo siempre, que más allá de ese registro y de todo lo que pudimos ir haciendo, del registro que tenía él, que lo enojaba, después sobre el final, cuando ya nos empezó a desconocer a nosotros, ya estaba en su etapa más avanzada del Alzheimer, cuando todos me decían, no, ya no te conoce, ya no. Yo digo, sí me conoce desde la emoción, porque yo me acercaba a mi papá y a él le brillaba la cara, era otro semblante, y nos abrazábamos, y no era que no me conocía, él desde la emoción me conocía. Claro. Yo sabía que desde su sentir, sabía que yo era alguien especial. Entonces, por eso digo, no, muy por fuerte. Más que es muy fuerte, pero bueno, fue un proceso difícil. Ellos no lo sufren cuando ya pierden totalmente la noción de espacio, tiempo, de quiénes son, claro. Pero sí sienten cómo los tratan, claro. Lo sienten, no lo pueden decir, pero lo sienten, y uno se da cuenta. Fuerte. Eleonora, contanos cuándo iniciaste este proyecto, en qué consiste, qué tiene que hacer la gente que le interese todo esto. Bien, inauguramos hoy a las 20 horas, así que quien quiera ir, por supuesto, está invitado. A las 20 horas en la casa de papá y mamá, en la casa de toda nuestra vida, en la calle 20, número 637, entre 17 y Favaloro. Después, si les interesa, por supuesto, se pueden comunicar a través de las redes, Centro de Día-GH, estamos en Facebook y en Instagram, o si no, al celular 02266 51 34 44. Se acercan o nos contactan a través de las redes o el celular, y por supuesto los invitamos a conocer las instalaciones, a evacuar cualquier duda que tengan, y bueno, y funcionamos de 9 a 18 horas. Quien quiera puede asistir jornada completa o media jornada, si así lo desea, por supuesto.
Bien. Pero siempre es en conversación con los familiares, con la persona y aquello que necesite, y bueno, tratamos de adaptar la propuesta a las necesidades de cada persona. Bueno. Noble tarea. Desearte todo el éxito, agradecerte que hayas venido a la radio, agradecerte que hayamos recordado con tanto cariño a Horacio, y me parece que lo veo sentado ahí acomodándose los anteojos. Sí, claro. Sí, Cómo se los acomodaba. Y charlando charlas larguísimas que teníamos, así que bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, y es como decís, yo siento que papá está acá, está en la casa, está en todos los lugares de Balcarce que recorro. Él amaba Balcarce, tanto él como mamá, y él estaba al servicio todo el tiempo de su querido Balcarce. Bueno, muchísimas gracias, y cuando quieras las puertas están abiertas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, 23 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Vamos a hacer una pausita, señor operador. Despedimos a nuestras visitas y ya volvemos. Gracias. ¿Qué contás? ¿De dónde nos escuchás? ¿Con quién estás? Teléfono 2266 42 1211. WhatsApp 22 66 52 6005. Live on Diary.